Dios le llama abominación. And God calls that Abomination. abomination. Porque es detestable para Dios. Because that is supposed to be for God. Dios quiere que también nosotros, sus hijos, And God, as us as children, nos acordemos de that Él we remember Him todo el all tiempo. the time. En la mañana antes de In the salir, morning before leaving, tomemos un momento especial para hablar con Él. take a moment to talk with Him. Por eso es que oramos también antes de consumir nuestros And alimentos. that's sometimes we pray before eating, Porque estamos agradecidos en lo que Él nos da. because we are grateful for what He gave us. En las noches antes de tomar el descanso, hablamos con Él. In the night before sleeping, we talk with Him. Él está deseoso que nos acordemos de Él. He is waiting that we remember Him. Y ese momento especial de hablar con Él. Amén. And a special moment to talk to Him. Dice la palabra del Señor aquí. Aquí culmina el relato. Now all has been. Estoy en el verso 13, lo voy a leer todo. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. Verse 13 says, "Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind." ¿Sabe por qué muchas veces no nos acordamos de Dios? You know why sometimes we forget about God? Porque muchas veces estamos haciendo cosas en lo secreto And so, because sometimes we're doing something in secret, y creemos que Dios no nos está viendo, and we think that God doesn't watch us, que Él no nos está observando, that He doesn't observe us. pero conscientes de que somos hijos de Dios. But thinking that we are children of God, Tenemos que saber que el ojo de Dios está en todas partes. we have to know that the eye of God is in all parts. Él es el único ser del cual nosotros no nos podemos esconder. He is the only part that we cannot hide from. Pero tenemos que tener ese conocimiento en nosotros. But we have to have that knowledge of Him. Y esta palabra dice de que tenemos que temer a Dios And the word says that we have to fear God y obedecerle en todos sus mandamientos. and keep His commandments. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. And sometimes we Nos engañamos a nosotros mismos. deceive. Di- Deceive. Ourselves, okay? Yeah. Porque queremos seguir nuestra carne, nuestros impulsos. Because we want to keep with the flesh. ¿Sí? El proverbista, voy al libro anterior, en Proverbios. El proverbista, A proverb que es el mismo autor de este libro, is the same author of this book. dijo que el propósito de los proverbios The purpose of Proverbs era enseñar una vida disciplinada y exitosa. is to teach a life disposable and With discipline. with discipline. Y exitosa. Excellent. Successful life. Excellent. Okay. El problema es que la gente basta el éxito de una forma equivocada. The problem is that people choose excellence in a different way, in a wrong way. Se cree que Salomón escribió el libro de Eclesiastés cuando ya estaba anciano, They thought that Solomon wrote Ecclesiastes when he's old, en sus últimos días. in his last days. Ya este hombre había experimentado muchas cosas, This man has experienced a lot of stuff porque los años te traen experiencia. because the years bring experience. Y es por eso que el joven tiene que escuchar a sus padres. And this is why the youth have to listen Sí. to their parents. Y nosotros ya adultos tenemos que escuchar a los más viejos, And us as adults, we have to listen to the much older and wiser porque han vivido because they have más, lived longer. han tenido mayores They experiencias. have had more experiences. Y Salomón lo había experimentado casi todo. And Solomon has basically experimented all. Ya había experimentado la búsqueda de la felicidad, Solomon has experienced the finding of joy en las riquezas. and the riches. Había experimentado la búsqueda de la felicidad en la sabiduría, In the wisdom, en la popularidad in the popularity, y en el placer. and in the The pleasure. pleasure. Y Salomón había llegado a la conclusión And he has came to the conclusion de que todo esto era vanidad, that all of this was vain, all in vain. que todo esto no valía la pena.
that all this wasn't in shame. Si su Dios al cual él había conocido That the God that he knew, no estaba en medio del asunto. that he wasn't in the middle of it. Hay muchas cosas que nos atraen a nuestro ojo natural. There's a lot of things that bring us to our eyes, natural. Y muchas de estas cosas son buenas, no todas son malas. And all of these things are good, not all bad. Pero necesitamos involucrar a Dios en nuestras vidas. But we need to involve God in our lives. No podemos excluir al Señor de nuestra vida. We cannot exclude God from our lives. Él tiene que estar presente en cada uno, en cada detalle, en cada paso que demos. He needs to be present in every detail and every step that we take in life. Déselo fuerte al Señor, pues, Give all amén. the glory to God. Hoy en día hay gente, mucha gente, que no logra llenar un vacío. There's people in this time that cannot fill that little hole. Y aún gente que asiste a las iglesias tiene un vacío. And when there's people who help the church, there's always that emptiness they feel. Y le predicamos y le decimos, ese vacío solamente lo puede llenar Dios. And we preach that that emptiness only God can fill. Y vez tras vez les enseñamos y les repetimos que solamente hay una persona que puede llenar ese vacío, el cual necesita llenar. And we teach and we keep repeating that that one hole, that one emptiness that fill is Jesus. Y no lo logran llenar. And they don't want to fill it. ¿Por qué? Porque se olvidan de Dios. Why? Because they forget God. Hay personas dentro de las There's iglesias people inside the church que viven una vida rutinaria. that they live a life in routine. Vienen a la iglesia, They come to church, pero no están en la iglesia. but they're not at church. Su mente está en otro lado. Their mind is somewhere else. Y cuando venimos a la casa del But Señor, when we come to the house of the Lord, tenemos que saber a lo que venimos. we have to know why we come. Sí es bueno socializar los unos con nosotros, It's good to socialize with one another. pero a este lugar venimos a buscar a Dios, But here we come to find al God que te ha dado la vida, that gave us the life, al que ha preparado bendición para tu vida, that blessed us in every way, al que quiere llenar ese that wants vacío. to fill that emptiness. No permitas salir de este lugar Don't let yourself leave this place como viniste. like you came. Cuando tú vengas a la casa del When Señor, you come to the house of the Lord, preocúpate en salir lleno de su presencia. preoccupy yourself in the Pero, Spirit of God. pero esa es una decisión individual. But that is your own Tú, decision. tú tienes que decidir You have to decide. llenarte de la presencia de Dios. Fill yourself with the presence of God. Acuérdate de Dios, dice Salomón. Remember God, says Solomon. No dejes que la emoción de la juventud Don't let the emotion of the youth te lleve a olvidarte de tu Creador. for you forget yourself over your Creator. Les dije, nos encanta que la gente se acuerde de nosotros, ¿verdad? We said that we love when people remember us. También Dios quiere que te acuerdes de Él. God also wants us to remember Him. No te olvides de Dios. Don't forget God. No nos olvidemos que Él un día tuvo misericordia de nosotros Don't forget that one day He had mercy on us. y que fue Él mismo quien dejó las 99 And that's the same one that left the 99 para irte a buscar a ti y para irme a buscar a mí. to look for you and me. ¿Sí? Se nos olvida que fue Dios quien siempre ha estado ahí a nuestro lado. Don't forget that was the God that was always on our side. Aun cuando nadie ni siquiera se acordó que existíamos. Even when there was no one that even knew you existed. Hay momentos que hemos estado en angustia. There was moments that we were in agony. Y quizás necesitábamos de alguien que nos hablara por teléfono. And sometimes we just needed someone to call us on the phone. Y nadie se acordó. And no one remembered. Sí. Nadie nos fue a visitar al hospital. No one went to go visit us when we were in the hospital. Nadie ni siquiera preguntó dónde estábamos en la congregación. And some people didn't even ask where you were when you were in the congregation. Pero hay un Dios que siempre nos tiene en su mente. But there is a God that always has you in mind. Hay un Dios que nunca nos olvida. There's a God that doesn't leave you. Hay un Dios que siempre nos provee. There's a God that always provides. Y cuando yo digo un Dios que siempre nos And provee, when I say there's a God that always provides, no solamente en lo not material, only in the materials, pero más importante aún, but even more importantly, aquello que el dinero no puede suplir, even when there is no money to lo que está supply, en tu alma, what's in your soul, el Dios que te consuela, the God that el consoles Espíritu you, Santo que te the levanta, Holy Spirit that lifts you el up, Espíritu Santo que te llena, the Holy Spirit that Él who fills you up. Él siempre ha estado allí. He was always there.
Porque Él te ama. because He loves you. Pero Él quiere también But He wants you too, que usted y yo that you and I, nos acortemos de that Él. we remember Him. Bendito sea el nombre del Señor. Glory be to God. Acuérdate de Dios, Remember of God, dice Salomón. says Solomon. Nuestra carne nos exige placer. Our flesh asks for pleasure. Ok. Y mientras buscamos el placer, And even when we look for pleasure, nos olvidamos de Dios we forget God y lo que Él ha hecho en What cada he- uno de and nosotros. for what He has done in every single one of us. Iglesia amada, My church, este es el tiempo de servir a Dios. this is the time to serve God. No importa la edad que tenga. It doesn't matter how old you are. Estos versos se dirigen a los jóvenes, This verses goes directly to the youth. pero depende cómo tú te sientas por dentro. It just all depends how you feel inside. Pero este es el tiempo agradable, There's the time to be the perfect time, the perfect time para servirle a to Dios. serve God. Este es el tiempo, amado hermano, en el cual This is the time that Dios quiere que pongas en uso esos talentos que Dios te ha dado. God wants you to use your talents that He has given you. Y para eso tienes que acordarte que Dios existe. And that's why you have to remember that God exists. Que Él te ha dado todas esas cosas que tú That He tienes. has given you everything that you've asked for. ¿Se acuerda de la parábola del rico y Lázaro? Do you guys remember that parable of Lazarus and the rich man. Lazarus and the rich? Eso está ahí en Lucas, That is in Luke capítulo 16. chapter 16, Y entre el 19 y el 31. Déjeme irme para allá. from 19 to 21. We're going to go over there right now. Dice que allá estaba el rico It says that there was a rich man, con todo su esplendor, that all his riches or his luxury rodeado de lujos, rolled up in luxury luxury and riches y placer. and pleasure. Allá estaba este hombre. There was that man. No necesitaba nada. He didn't need anything. Quizás miraba a los de su alrededor con menosprecio Maybe he looked at who was next to him y los ignoraba. and he ignored them. Pero tenía todo lo que él quería en esta tierra. But he got everything that he wanted on this earth. Sí. Hacía como su carne le dictaba. It's like how his flesh wanted. Comía y bebía That he ate and he drank, y llevaba una vida desordenada, and that he lived a disorganized life, lejos de Dios. far from God. Pero la Biblia dice que un día este hombre murió. But the Bible says that one day this man died. Y como todos tenemos que morir, ¿no? And just like everyone has to die. Fue enterrado. He was buried. El problema es que la vida no terminó ahí. The problem is life doesn't end there. Ahí comenzaron sus problemas. There he started his problems. Ahí comenzaron sus angustias. That's where he started his agony. Porque mientras estaba aquí en la tierra, That while he was here on earth, se olvidó de Dios. he forgot God. Mientras estaba aquí en la tierra, When he was on earth, ignoró a Dios. he ignored God. Como mucha gente dentro de las Just iglesias, like so many people in the congregation. a las cuales Dios les habla. When God talks to you, Vez tras vez les habla. and he keeps talking to you, Y les dice, ven a mí. and he says, "Come to me. Tengo algo grande para ti. I have something great for you." Y quizás del otro lado, And from the other side, él dice, lo mismo me dicen todos los días que vengo. and the same thing he talks to me, he says to me every day. Y no le creemos a Dios. And we don't believe God Porque creemos que es el hombre que está hablando. because we believe it's the man talking. Pero este hombre descubrió algo muy feo But this man discovered something horrible cuando murió. when he died, Porque dije, because he said ahí es donde comenzaron sus angustias. that's where he started his agony. Porque no se arrepintió. He did not repent. Porque no aceptó el llamado delante de He Dios. did not accept the call from God. Y decidió olvidarse de Dios mientras vivía aquí en la tierra. And he decided to forget God when he lived here on earth. La Biblia enseña que solo hay dos destinos. The Bible states that there's only two witnesses. El cielo There's a heaven y el lago que arde con fuego y azufre. and the river, the fire of the river. Sorry. Esta parábola enseña que el rico conocía o por lo menos había oído de Dios. The parable says that there was a rich man that knew but kind of understood God. Pues cuando estaba siendo atormentado, That when he was being tormented,
Este reconoció a Abraham that he remembered of Abraham. y le clamó para que enviara a Lázaro, And he started shouting and claiming of Lazarus, el hombre pobre en la parábola, the poor man in the parable, para que tan solamente mojara su dedo that he just wet his finger, y fuera donde él estaba y refrescara su lengua. that where he was, just to refresh his tongue. Pero eso era imposible, But that was impossible, ¿sí? Porque es en vida because in that life, cuando usted y yo tenemos que reconocer que hay un Dios, that you and I have to remember that there's a God que nos ama, that loves us, un Dios que tiene interés por cada uno de nosotros, a God that has interest in every single one of us, un Dios que ha ido a preparar un lugar especial para su iglesia, that there's a place that this God is going to prepare for us, y ese está en el reino de los and that's cielos. going to be in the kingdom of heaven. Déselo fuerte pues, yo no me enojo. Amén. Ese lago de fuego That river of fire, no ha sido preparado para la gente, that was not prepared for man, sino que para el diablo y sus secuaces that was made for the devil and his servants, or y his, sus servidores, ya. Yeah. Okay. Pero cuando Lázaro no escuchó la palabra, when Lazarus didn't hear the word of God, cuando Lázaro decidió olvidarse de Dios, when he decided to leave God, entonces él decidió también irse a ese lugar, he also decided to go to that place, porque solo hay dos lugares. because there's only two places. Pero Cristo te ama. But God loves you. Cristo quiere que vayas al cielo. God wants you to go to heaven. ¿Sí? Todos nosotros hemos sido enseñados con la palabra de Dios. We have all been taught the word of God. Sabemos Biblia. We know the Bible. Tenemos toda esta información en nuestra mente. We have all this information in our head. Pero aún así muchas veces decidimos olvidarnos de Dios. But even with that, we still decide to forget God. Y no importa que estés aquí todos los días que la iglesia se abra. And it's not important that you're here every day when the church opens. Pero si no eres un hacedor de la palabra, But if you're not si no obedeces la palabra de if Dios, you don't obey the word of God, entonces te estás engañando a ti mismo. and then for that you're also in agony too. Pero hay un lugar hermoso que Dios ha escogido para ti. But it's a special place that God has made for you. Y este es el día de volverse a Cristo. And this is the day to come back to God. Quien quiera que seas, It doesn't matter who you are, porque el mañana no nos pertenece a nosotros. because tomorrow is never promised. Pero es tiempo de decisiones. But it's time to decide. ¿Sí? El tiempo de decisiones se termina And this time of decision is o over, se terminará or it's going to be over cuando muramos. when we die. Y hoy en día Nowadays, mueren los babies, babies die, los jóvenes mueren. the youth die. No es necesario llegar a una edad avanzada. It's not necessary to reach a special age. Pero qué hermoso es caminar por el mundo. But how How wonderful wonderful it is to walk in the world. how wonderful it is, Conscientes conscious de que si yo paso a la otra vida, that if I go to the other world, me voy con Cristo. I'm going with Christ. Me voy con Cristo. I'm going with Christ. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que solamente se acuerda de Dios cuando está en las pruebas. There's only people that remember God when they're going through troubles. Otros solamente se acuerdan de Dios de una manera religiosa. Or there's some that remember God a religious way. Vienen a la iglesia en Semana Santa They come to church only for the Holy Week o en Navidad, or Christmas, cuando algunas contraen matrimonio. or when they get married. Qué triste es encontrarte a la gente. What a crisis. Qué triste es encontrarte a la gente. Oh, how sad Sad. it is to find the people Que no has visto en mucho tiempo that we have not seen in so long en los funerales. in funerals. ¿Sí? Qué triste es. Y uno les pregunta, ¿dónde has estado? And some ask, where have you been? Y pues solo falta que le digan a uno, And all that's left to say to one, como dijo el enemigo, what the enemy says, rondeando la tierra. roaming the earth. ¿Sí? Pero es la verdad. But that's the ¿Sí? truth. Buscamos a Dios solamente We only find God cuando le necesitamos. when we need Him. Y Dios no se enoja por ello. And God doesn't get mad for that. Busquémosle. We have to find Him. Amén. Pero lo hermoso sería But how wonderful it would que lo busquemos todo el tiempo. that we would seek Him every day. Salomón aconsejó diciendo, Solomon gave an advice, gave saying, advice. honra a Dios hoy que estás joven.
Worship God now that you are young, Antes que te pongas viejo y digas, before you get old and say, la vida ya no es agradable. the life isn't satisfying. Cuando estás viejo, When you are old, pierdes las fuerzas. you lose the strengths. Mire, le voy a contar algo, ¿ok? Pues no aquí, entre nosotros. I'm going to tell you something just between us. Hoy no lo voy a hacer, pero In the life. Quizás estaba cansado. Uh, Pero, maybe I was tired. Maybe I was tired. Pero el otro día But the other day, me hinqué. I got on my knees ¿Y qué me podía levantar, pues? and I couldn't get myself up. ¿No? Y gracias a Dios había algo ahí, pues como pude, ¿no? Thank God there was something to support it. Pero perdemos las But fuerzas, sometimes we lose strengths, perdemos la visión, we lose vision porque el tiempo va pasando. because time keeps going on. Sí, de repente uno va el optometrista, ¿no? One day we go to the Y- optometry Y te dice, mira, tu visión está un poquito, se empeoró. Look, your vision is impaired. Y me acuerdo que la doctora, pues una doctora, Well, doctor, me dice, no te preocupes, don't worry about it. ya tienes 56 años. You're 56 years old. Es normal. It's normal. Pero hay mucha gente que no quiere aceptar But there's some people that don't want to accept que it. los años van pasando. That time is going by. Me miro mis manitas I look at my hands y ya no están como cuando tenía 25 años. and they weren't like how they were when I was 25 years old. Esta mente quiere hacer muchas cosas, This mind wants to do so much stuff, pero ya no puede. but I can't. Por eso es que tenemos que aprovechar el tiempo, That's why we have to take advantage of the Espe- time, especialmente cuando estamos en nuestra juventud. especially when we're in the youth. Te comienzan a doler las piernas, Our legs start to hurt. ¿sí? Te comienzan a temblar, They start to shake. ¿sí? Cuando estás viejo, se te comienzan a olvidar las cosas. When you're old, you begin to forget stuff. Y espero que no me digan que eso es normal, And you cannot tell me that's normal. porque el cuerpo físico se va deteriorando. Because the physical body is beginning to deteriorate. Esta Biblia dice This Bible says que comienzas a perder los dientes. you start to lose teeth. Ya no te funcionan como They antes. don't function like how they used to. Y qué rico es comerse el steak, ¿verdad? And how good is it to eat a steak? Sí, entonces cuida tus dientes. Take care of your teeth. Sí, porque no es lo mismo masticarlo It's not the same chewing que chuparlo. of just sucking on it. El tiempo nos va pasando Time is going by y vamos envejeciendo. and we are advancing. Y tenemos que disfrutar, servir a Dios. We need to be joyful in the time of God. Sí. Acuérdate de él, dice Salomón, Remember of God, says Solomon, antes que las puertas de las oportunidades before the doors of opportunity de la vida se cierren. of the life close. ¿Qué mejor momento para servir a Dios? What a better time than to worship God Es cuando está lleno de vida. is when you're filled with life. Salomón lo vivió todo. Solomon lived through it all. La Biblia dice que fue más rico que su padre David It says that he was more rich than his father David, y concluyó que solo Dios era suficiente. and he came to the conclusion that God was his sufficient. Hay gente que no puede concluir que solo Dios es suficiente. So there's some people that can't understand or comprehend that God is sufficient, Y trabajan, y trabajan, y trabajan, y trabajan. and they work and work and work and work. Y Salomón dice en este libro de Eclesiastés And Solomon says in Ecclesiastes que todo ese dinero no lo vas a poder llevar contigo. that all that money you cannot take with you. Es más, dice, alguien más lo va a disfrutar. It says that someone else will enjoy it. Por eso es que solamente es vanidad. That says that all is not in vain. No te digo que no dejes de trabajar, He's not saying don't stop working, pero no te olvides de Dios. but don't forget God. No te olvides de Dios, Don't forget God, porque Él es quien nos da todas las cosas. because He gives us all. La Biblia dice que Salomón The Bible says that Solomon tuvo 1000 mujeres, had 1,000 women, pero también concluyó but he came to the conclusion que no había amor más grande that there was no love greater que el amor de Dios. than the love of God.
¿Has experimentado el amor de Dios? Have you experimented the love of God? Ese que dice 1 de Corintios 13. That's what it says in 1 Corinthians 13. Sí, ese amor es suficiente. That the love is sufficient. Sí. Popularidad. Popularity, Era conocido por todas las regiones la sabiduría de Salomón. it was to be known in all the regions of the wisdom of Solomon, Pues Dios se la había dado. because God gave it to him. Pero siempre Salomón terminaba concluyendo But Solomon always came to the conclusion en su corazón que solo Dios era el único capaz that to his heart, God was the only to fill it up. de darle lo que él siempre había buscado. That God would give whatever Solomon was seeking. Eso que nosotros muchas veces andamos buscando, And that's something that all of us are all seeking. solamente Dios nos lo puede dar. Only God can give it to us. No hay nadie más. There's no one else. Y si este hombre que fue el más sabio del mundo And if this man, who was the most wisest of all, llegó a esa conclusión came to that conclusion, después de vivir tantos años, that after he lived so many years, ahórrate el viaje. now he grabbed, Save the trip. Ahórrate el viaje. or Save the trip. that he saved the trip. ¿Sí? Solamente Dios te puede llenar Only God can fill you up. ese vacío que ha llegado a tu vida. That emptiness that came into your life. Dios es un Dios de oportunidades. God is a God of opportunity. Y mientras tengas vida, And when you have life, Él te abre puertas para que le sirvas. he opens these doors so you can serve. Y de esa manera tú puedas cumplir ese propósito de vida And in that manner, you can Para el- complete the life para el cual Dios te tiene aquí. that what God has for you Sí. here. Dios no te tiene aquí para que te hagas más rico. God doesn't want you to be here just to be more rich, ¿Sí? Aunque el dinero no es malo. even though the money's not Sí. bad. Siempre y cuando no sea tu primer amor. Every now and then, it will become your first love. Pero Dios no nos tiene aquí para que nos hagamos más ricos. But God didn't bring you here to be more rich. Dios nos tiene aquí para que le sirvamos y le obedezcamos. God brought you here so we can serve him and obey him. Ese es el propósito de Dios. That's the purpose of God. ¿Te desilusioné un poquito? Did he confuse you a little bit? Did I disappoint you? Or did I disappoint you a little bit? Sí. Ese es el propósito de Dios. That's the purpose of God. Que le amemos, como dijo Moisés, That we love him, says Moses, con todo nuestro corazón, with all our heart, con todas nuestras fuerzas, with all our strengths, con toda nuestra alma. with all our soul. Él siempre va a suplir tu necesidad, He will always satisfy your needs. porque Él sabe lo que usted y yo necesitamos. For he knows all that you need. Pero no nos olvidemos de But Dios. don't ever forget him. Él ha sido tan bueno con He nosotros. has been so great to us. Dios tampoco te tiene aquí para que seas conocido donde quiera que vayas. God doesn't also have you here just so you're not alone. Wherever, Dios no te tiene aquí para, He doesn't have you here so you can be known wherever you go. O para que seas popular. Or for you to be popular. Dios nos tiene aquí God has you here para darle a Él toda la gloria to give him all the y glory, para darle a Él toda la to give him all honra. the honor. No importa qué tan lindo It prediques. doesn't matter how great you preach, Los que predicamos, ¿verdad? for us who preach. No importa qué tan lindo enseñes. It doesn't matter how good you teach, O la melodía que le sacas tú a estos or instrumentos. the melody that you take off on this instrument. Dios no te tiene aquí para que te hagas famoso. God doesn't have you here just to be famous. Dios te tiene aquí para que levantes tus manos God has you here so you can y lift up con your todas hands. tus fuerzas diga gloria a And with all your Dios. strength, say glory to God. Bendito sea Dios. Lovely be to God. Porque tuvo a bien levantarme Because God has lifted us up y poder servirle. so we can serve him. Gloria al Señor. Este es el día agradable de Dios. This is a great day for God. Y este es el día para acordarnos de Él, to And this is remember Him to remember him y servirle a Él. and to serve him. Me dijeron que no predicara mucho, They told me not to preach that long, que solamente le diera the juice, el jugo. just to ¿sí? give him the juice. Ok. Pero ahí vamos. But here we go. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos. God will judge us for everything that we do, Incluso lo que hayamos hecho en secreto. including those things that we did in secret.
Dice la Biblia, Says the Bible, sea bueno be good o sea malo. or be bad. No nos podemos olvidar que somos bombardeados a cada momento. We cannot forget that we are Bam- bombarded, pa, 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 pa. bombarded of God. Por nuestro enemigo el diablo. For our enemy, the devil, Él anda allí, dice, como león rugiente. that he is there as a word line. No te quiere, amado. He doesn't want you. Convéncete. Convince yourself. Él te quiere matar. He wants to kill you. Te quiere He wants to destruir. destroy you. Sí. Él es nuestro enemigo. He is our enemy. Somos tentados a pecar, We are tempted to sin. a acceder a hacer el mal. To do evil. To do evil. Ya. Pablo dice que tenemos una lucha interior constante. That we have an interior of fighting Both, interior. we have a interior fight And every moment. yeah, That's what Paul said. Es lo que dijo Pablo. ¿Sí? Él mismo decía que lo que él no quería hacer, that whatever he didn't want to do, eso mismo hacía. that he did the same. ¿Por qué? Why? Porque estamos en esta carne. Because we are in this flesh. ¿Sí? Nos levantamos, We wake up, oramos al Señor we pray to God. y le decimos, Señor, úsame. God, use me. De repente salimos a la calle, And then when we go out to the ¿verdad? street, Y se nos atraviesa aquel allí adentro del carro and then we go into the car, y le bocineamos bien feo we ¿verdad? use the horn, y nos comenzamos a comportar como que no fuéramos hijos de Dios. and then we start acting like we're not sons of God. Lo que no quiero hacer, That we don't want to do, eso mismo hago. we still do it. Es lo que dijo Pablo. That's what Paul said. ¿Sí? Porque estamos en esta lucha. Because we are in this fight. Por otro lado, On the other side, Dios nos ha dado la capacidad God has given us the capacity para resistir a nuestro enemigo. to resist the enemy. Pero tenemos que ponernos toda la armadura de Dios But we have to put on all the armor of God para poder mantenernos firmes, so we can be firm, para poder resistirlo en el tiempo de la tentación, so we can resist in the middle of the temptation, en esos momentos que somos tentados in para hacer el mal. those moments that we are tempted to do evil. Sí. Y sabemos el capítulo donde está la armadura de Dios. And we know where the chapter is for the armor of God. Capítulo 6 de Efesios. Chapter 6 of Ephesians. El cinturón de la verdad. The belt of truth. La coraza de la justicia The de crown, Dios. the crown of justice of God. El calzado de la paz. The Shoes the shoes of de la paz. Peace. peace. Pero ya andamos peleando. ¿Sí? Se nos olvida ponernos en la armadura de Dios. But we forget to put on the armor of God. ¿Sí? El escudo de la fe. The shield of faith. The shield of faith. Pero cuando tenemos una necesidad, But when we have a necessity, no, podemos orar por otros, we can pray for others. pero no tenemos fe para nosotros mismos. But we don't have faith in ourselves. Y el mismo Dios por el cual la persona que tú oras And the same person that you want to pray for, es el mismo Dios que te puede resolver tus problemas. it's the same God that can resolve all your Pero problems. tenemos que ponernos la armadura. But we have to put on the armor. Sin la armadura de Dios no podemos seguir adelante. Without the armor of God, we cannot go Sí. continue forward. La espada del Espíritu, The sword of the Spirit, que es su palabra. which is the word. Sí. Pero muchas veces no la cargamos ni debajo del brazo, But sometimes we don't even carry it under our arm, ni mucho menos en la mente. not even in our heads. ¿Sí? Tenemos que ponernos toda la armadura. We have to put on all the armor Porque nuestro enemigo en común because our enemy, in common, no descansa. doesn't rest. Efesios 5:10 dice Ephesians 6:10 says que averigüemos bien qué es lo que agrada al Señor. Ephesians 6:10 says, "Finally, be strong in the Lord and His mighty power, Para que no participemos en las obras inútiles de la maldad to have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. y la oscuridad, porque es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto." It is shameful even to mention what the disobedient do in secret. ¿Ya averiguaste lo que
Dios quiere que tú hagas para Dios? Have you realized what you have to do for God? ¿O solamente vives tu vida rutinaria? Or you just live in the same old routine? ¿Sí? Dice que averigüemos bien qué es lo que agrada al Señor. It says that we have to realize what we really do for God. ¿Sí? Usted y yo sabemos muy bien You and I know really well qué es lo que agrada a Dios. what is What brings is joy it? to God. Pero eso requiere obediencia But that means obedience y requiere temor a Dios. and to be fearful of God. ¿Sí? Si no tienes esas dos cosas en tu vida, If you don't have those two things in your life, no vas a ser capaz de hacer la voluntad de Dios. you will not be capable to live the life of Y God. poco a poco te vas a ir olvidando de tu Creador. And little by little, you'll be forgetting your Creator. El orgullo te va a ganar. The pride will win. La envidia te va a ganar. The jealousy will win. El enojo, etcétera. The anger, etc. Y acuérdate que este último verso dice que Dios traerá toda obra a juicio. And for what this last verse says, that God will bring all, Dios nos juzgará por todas las cosas, God will judge us for everything that we do, sean buenas for good o sean malas. or for bad. Si los hermanos de la música pueden ir pasando, ya casi termino. If the brothers for the Si music no, can please predico una hora pass, más. or he will preach another hour more. A los pecadores que no se arrepienten, For those sinners who do not repent, el juicio será en el trono blanco. the judge will be judged in the white throne. Y a los que nos arrepentimos, And for those who repent, porque somos pecadores arrepentidos, because we are sinners who repent, vamos a ser juzgados we will be judged en el tribunal de Cristo. in the tribunal of God, Christ. ¿En dónde quieres ser juzgado? And where do you want to be judged? Pero esto requiere obediencia. But that requires obedience. Y no es que vas a sentir un día ser obediente, And one day you will realize that day of obedience. sino que tienes que hacerlo. For that you have to do it. ¿Sí? Lo que la Biblia nos enseña aquí For what the Bible teaches us here es para obedecerla. is to obey it. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Furthermore, aquí culmina el relato. Aquí culmina el relato. here concludes the message. Mi conclusión final, dijo Salomón, es la siguiente. My final conclusion, says Solomon, Teme a Dios fear God y obedece sus mandamientos, and obey his commandments, porque esto es el todo del hombre. because this is El todo del hombre. all that is man. ¿Sí? Did you get it? ¿Lo agarraste? ¿Lo ganaste? Póngase de pie. Please rise. Dios te tiene aquí God has you here con un propósito. with a purpose. Pero ese propósito And at that purpose, no te lo puedo decir yo. we cannot tell you what it is. Ese propósito That purpose, lo tienes que buscar tú. you have to seek it. Tú y Dios. You and God. Obediencia Obedience y temor a Dios. and fear of God. No te olvides de Dios. Don't forget God. Y sirvamos al Señor. Serve God. Si estás joven, sírvele al Señor. When you are young, serve God. Si ya te estás haciendo viejito, When you're turning to age, sírvele al Señor. serve God. Pero no nos quedemos atrás. But don't stay behind. El tiempo nos pasa. The time passes by. Me acuerdo cuando tenía 25 años I remember when I was 25 years old, y el tiempo me ha pasado. and the time has passed by. Me acuerdo cuando podía hacer muchas cosas And I remember when I used to do a lot of things. y ahora solo me les quedo viendo a ustedes. And now I just look up upon you guys. Las cosas lindas que ustedes hacen. The lovely things that you guys leave. Venía yo a ver allá a los hermanos martillando I came here to see the brothers working, y solamente le decía al Señor, and all I can say to God, gracias, thank you. gracias porque pues pasé mi juventud Thank you because the youth has passed, y le pude servir. and I could have served you.
disfruta la tuya. So enjoy yourself. Disfruta la tuya. Porque el tiempo se te va a ir rápido. Because time is passing by. Mas no te olvides de Dios. But don't forget God. No te olvides de Dios. Don't forget God. Si en esta tarde hay alguien, And if there's this evening there's someone, y no te avergüences de Dios, and don't be scared que necesita regresar al Señor. that, can you repeat it? Need to come back to You need God. to come back to God. Esta es la tarde This is the day o la noche ya, ¿no? or the night. Pero no te vayas como entraste. But don't leave how you came. Sé fuerte, Be strong. sé valiente. Be brave. Regresa a Dios. Come back to God. No vivas de apariencias, Don't live for appearance, porque las apariencias no te van a llevar al cielo. because the appearance is not going to take you to heaven. Comienza a vivir la realidad Begin to live in reality, y la verdadera realidad, and the true reality, la verdadera verdad, the true truth, the Truth. truth, es Cristo Jesús. is Jesus Christ. Solamente Dios Only God te puede ayudar can only help you a llenar ese vacío, to fill that emptiness. pero tienes que hacer esa decisión. But you have to make that decision. Servirle a Dios es lo más lindo, Serve God is the most wonderful, lo más hermoso. the most beautiful. Ya despreocúpate Don't occupy yourself de lo que la vida te ha traído. of what the life has brought you. El verdadero placer, The true pleasure. the true pleasure está en Jesús. is in Jesus. Tuve todo lo que un hombre puede desear, dijo Salomón. I have lived. Tuve todo lo que un hombre puede desear. I have lived everything that a man can Desire. desire. Es lo que dijo Salomón. This is what Solomon said. Pero concluyó But he concluded que solo Jesús that only Jesus o Dios en ese or entonces God in that time pudo llenar ese vacío. can fill that void. El propósito de Dios The purpose of God es que el ser humano le tema, is that the human race can serve Him, que lo respete, that we respect Him, sí, que le ame that we love Him con todo el corazón. with all our heart. ¿Habrá alguien esta noche? Is there someone in this night? Démosle gracias al Señor. Let's give thanks to God. Señor, te damos gracias porque tú nos has escogido para ser tus hijos, Señor. Hijos que te sirvamos. Hijos, Señor, que te adoremos. Hijos, Señor, que lleguemos al entendimiento de que nada nos puede dar la verdadera felicidad, más que solamente tú, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, como iglesia, como hijos tuyos, a mirar la vida, Señor, como una vez este hombre Salomón la vio. Y llamó a todos, Señor, vanidad de vanidades. Y concluyó, Dios glorioso, de que solamente en ti, Señor, él pudo encontrar lo que anduvo buscando por toda una vida, Señor. Se equivocó, sí se equivocó. Hizo cosas que te desagradaron, sí, hizo cosas que te desagradaron. Pero al final, Señor, tú le diste ese entendimiento. Y aquí está, Señor, en estas páginas. Aquí están sus relatos, Señor, en estos libros. Y a través de su vida podemos nosotros, Señor, también aprender de que tú eres, Señor, el todo del hombre. Padre, que nunca, Señor, nos olvidemos de ti, porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Cante conmigo este canto al Señor, amado hermano. Aleluya. Dígale al Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta
voluntad. En